Yo simplemente quiero comentar pues que hay que agradecer la presencia de los ponentes más cómo está la situación actual, en el sentido de que la fecha límite, como se ha comentado, para presentar las auditorías energéticas es el 14 de noviembre. Y bueno, pues por ejemplo, AENOR también nos había confirmado que iba a venir a la jornada y finalmente pues nos ha pedido disculpas y no ha podido venir porque ha sido volver de vacaciones y las empresas que se dedican a hacer auditorías energéticas pues se han encontrado con un overbooking importante. Y no se lo esperaban, pero es lo que pasa. Siempre nuestra cultura latina parece que dejamos todo lo importante para el final y parece que con las grandes empresas que tenían que hacer estas auditorías energéticas pues han esperado hasta el último momento. No hace mucho publicamos que creo que faltaba por hacer auditorías el 45% de las grandes empresas, hace poquito, ahora pocas semanas, todavía no habían hecho esa auditoría energética. O sea, estamos hablando de casi el 50% de las empresas que tienen que hacerla todavía no la habían hecho. Y quedan 2 meses. Y una auditoría energética nos hace en un día. Bien hecha, nos hace en un día. Ni en un día, ni en una semana, ni en muchos casos, ni en un mes tampoco. Porque una cosa es presentar un tocho de papeles para que no te multen y otra cosa es hacer una cosa que valga para algo. Ya que pagas un dinero, que valga para algo. ¿Vale? Y el tema de que, por ejemplo, las grandes empresas tienen que hacer las auditorías energéticas, pues yo no creo que hay que obligar a nadie a hacerlas. Es que todo el mundo tendría que hacer una auditoría energética. Porque esa inversión, ese coste de esa auditoría, seguro que en 1 o en 2 años lo va a recuperar con creces. Por tanto, lo que tenemos que un poco pensar es que conviene hacer auditorías energéticas no porque alguien me obligue, es porque yo voy a ser más competitivo, porque ese coste yo lo voy a recuperar sí o sí, estoy seguro. Si está bien hecha, voy a tener medidas de ahorro energético que yo si implemento voy a ganar dinero. Y si no tengo dinero para hacer la inversión, que es como hemos hecho aquí, hay formas de conseguirlo, porque la Unión Europea está muy interesada en que seamos más eficientes. Horizonte 2020, Horizonte 2030, Horizonte 2050. La intención de la Unión Europea es que seamos un 20, un 27, un 30 y pico por ciento en esas fechas más eficientes. Y para eso hay muchas ayudas y hay muchas empresas que no lo saben. Por tanto, las invito también a que investiguen, que pregunten, que contacten con la fundación y si no hubiera ayudas o no hay entidades bancarias, existe crowdlending, existe infinidad de formas de tener financiación para poder hacerlo. Es más, puedo comentar que hay empresas de crowdlending que han contado con la fundación diciendo si tienes un proyecto de eficiencia energética, dímelo. Dímelo porque yo tengo el dinero para hacerlo. O sea, que a las empresas que no les pare el yo no tengo dinero, esto vale mucho, que no tengan miedo, que hay formas de poder hacerlo. Porque hay empresas que se están dedicando a eso, que tienen la financiación y quieren ofrecerla. En la entrevista que estuvimos, por ejemplo, el otro día con la directora general de Cambio Climático de España, dice, tengo 5 millones de euros de aquí para descarbonización y no hemos gastado casi nada. La gente no sé si es que no lo sabe o no se dedica a calcular la huella de carbono de su empresa, etcétera, etcétera. Hay subvenciones y hay dinero por ahí que es una pena que se vuelva a la Unión Europea. Utilicémoslo, porque en España dinero no es que tengamos demasiado. Entonces vamos a intentar ser más eficientes y que nuestras empresas sean más competitivas y podamos hacer algo. Y con eso creará puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Bueno, ya os he dado la brasa, ¿vale? Sin más, cualquier cuestión, pregunta que tengáis, pues sentiros libres de formularla y los ponentes pues intentarán responderla. Si alguien... No tengáis miedo, o sea, podéis, por ejemplo, hace rato alguien me comentaba, oye, yo puedo ser un técnico que pueda hacer auditorías energéticas porque tengo un FP de el tipo que sea. Pues era una de las preguntas que, por ejemplo, me estaban formulando antes. Si alguno de vosotros queréis contestarla, ¿qué requisitos tiene que tener la persona para poder hacer una auditoría energética? A ver, la figura del auditor no está completamente definida en este momento, ¿no? Es decir, hablamos de gente que tenga cualificación técnica y sobre todo pues que tenga experiencia y el apoyo a través de unas formaciones específicas que ahora mismo pues se están implementando, ¿no? De la asociación A3E también, que es la que dentro de las asociaciones a nivel de auditores y de empresas de gestión energética es un poco la que marca ahora mismo las pautas. Pues esta gente viene haciendo unos cursos de formación como auditor o auditor jefe tanto en edificación como en industria y básicamente pues nada, es hacer la formación, un examen, ya llevas la acreditación y en este caso A3E está acreditado por ENAC para poder emitir esos certificados. Una persona con esa acreditación mismamente ya
podría ser auditor sin tener que tener una titulación universitaria, por ejemplo. Afirmar es un poco demasiado ambigua la información. Entonces, mi pregunta también sería eso. ¿Quién te dice que puede ser? ¿Dónde? Porque, por ejemplo, ni el propio Aben, perdón, en su momento me dio ningún tipo de información. De entrada, yo ya digo que, vamos, que tú ya puedes ser auditor. Si ya con la formación que tienes y todo lo que estás comentando, básicamente, o sea, es que no habría ningún impedimento para serlo. ¿Vale? Es que el feedback fue consulta el RD y ahí están los técnicos. Me quedé un poco diciendo, vaya. Yo te diría que consultaras, por ejemplo, a A3E. A3E te va a ayudar más. Perfecto. Si tienes alguna duda, esta gente te va a ayudar más. Bueno, y no es que vaya con ánimo de lucro. No, pero, si lo que quiero es saber. O sea, es que no es que te vayan a vender un curso, pero sí te van a orientar mejor. Vale. Pero vamos, que con la titulación, simplemente un ingeniero ya puede, un ingeniero técnico industrial ya puede ser auditor. ¿Vale? Es decir, sí, es verdad que lo mío es diseño, diseño industrial. O sea, no de... Sí, pero luego también dices que has hecho un máster en eficiencia. Sí, el oficial de aquí. Has hecho el máster de la UGI, ¿vale? De eficiencia energética, y yo entiendo que con eso estás sobradamente capacitado para hacer una auditoría energética. Vale, pues entonces contacto con... Gracias. ¿Alguna pregunta más, inquietud que tengáis? Vale, perfecto. De una instalación solar fotovoltaica, de una producción de no me recuerdo cuánto, pero estaba hablando también que una parte de esta producción estaba autoconsumida. ¿Eso es posible legalmente? Es posible legalmente, ¿vale? Lo que pasa que también hay que conocer la regulación y la legislación, ¿vale? Es decir, hay una modalidad que es de venta por excedente que te permite autoconsumir, y en momentos en los que tú no tienes suficiente o puedes exportar a red, puedes hacerlo, ¿vale? No conozco bien completamente el detalle, pero hay una parte también que, es que sé que esta planta, con los cambios regulatorios que ha ido pasando por diferentes modalidades, ¿vale?, de inscripción en el registro de productores. Entonces puede ser que en un principio autoconsumiera, que después en la disposición a nivel de régimen especial le interesara más, en vez de autoconsumir, exportar todo a red, ¿vale? Pero al final lo que tenemos que tener claro es que hay un balance. Me da igual si la autoconsumo o la exporto a red. Yo estoy produciendo 1,3 megavatios, estoy consumiendo energía por otro lado. Es decir, si yo estoy produciendo fotovoltaica digamos, a través de mi planta y la estoy inyectando a red, es energía verde, energía renovable que estoy metiendo a red. Por otro lado también estoy consumiendo, pero bueno, consumo lo que exporto de alguna forma. Es decir, no caigamos en que el concepto a nivel legislativo nos confunda, digamos, al final con el espíritu con la que se establece esa medida, ¿vale? Es una medida que se establece, es decir, si yo soy capaz de generar, pueda venderla o la pueda autoconsumir, o sea, yo soy un productor de energía. Y en ese sentido es energía renovable, es energía que está en el sistema y es energía que produzco a través de mi planta, ¿vale? Y si es verdad que luego ha ido cambiando, que han quitado subvenciones, que han quitado tal, que ahora estamos con el Real Decreto del autoconsumo, que estamos viendo qué pasa, ¿vale? Es decir, pero efectivamente, o sea, es decir, ahí ha habido que ir acoplándose en cada momento a la legislación vigente. Y desgraciadamente aquí en España la legislación vigente cambia muchísimo. Hacer un pequeño matiz. A día de hoy sí que es posible autoconsumir. El Real Decreto 900, pues bueno, es el que es. Tenemos el famoso llamado impuesto al sol, pero se puede autoconsumir. También es verdad que se supone que cuando tengamos gobierno, parece que la mayoría de los partidos, quitando a alguno, está a favor de abolir ese impuesto al sol y cambiarlo. Por tanto, esperemos que eso suceda en breve. No sé qué es lo que pasará.
y que se abra un poquito ese pequeño melón que podría dar trabajo a instaladores, a proyectistas, a técnicos, a fabricantes, y con que seguirá pues bueno, pues que la gente sea autosuficiente, que no esté tan vinculada a la red, y que se generará pues también yo creo que bueno, pues eso, un tejido de trabajo que es muy interesante a día de hoy, más viendo la situación actual de paro que tiene el país, y aparte pues también se conseguirá un ahorro en los hogares o industrias, porque aún a día de hoy con ese impuesto al sol los números salen. Es decir, el que esté interesado sobre ese tema, nosotros ya hemos hecho una jornada sobre el Real Decreto que está publicada en nuestra página web, grabada toda la jornada con todas las presentaciones, con la delegada de UNEF, con Grupo T, con más gente, en el que se explica perfectamente el Real Decreto que tenemos a día de hoy. No se han hecho más jornadas sobre el decreto de autoconsumo porque estamos esperando desde hace bastante tiempo que cambie. Lo que pasa es que con esta incertidumbre política no ha cambiado todavía. Pero aún así, tengo que decir que hay estudios que se ve que a 25 años hay unos tirs de mejor de un 15% para una industria que tenga un consumo elevado. Es decir, yo que soy como una industria que en mi producción utiliza un montón de electricidad, pues a lo mejor el hecho de ponerme un techito fotovoltaico en mi nave, pues me puede llegar a tener un interés de un 15% en los 25 años de vida de ese panel. Es decir, ese dinero que me gasta en esa extracción, pongamos un ejemplo que vale 5.000 euros, pues me van a retornar un 15% de interés. 5.000 euros te los metes en el banco a día de hoy, te dan un 0,20 o algo así. O no sé, a lo mejor en algún caso excepcional te dan un 1%, pero no ese 15 que estamos hablando, ¿vale? Pero eso, bueno, a día de hoy ya hay números que más o menos salen, y esperemos que cambie ese Real Decreto y salgan todavía mejor, y pues de trabajo a un montón de técnicos y a mucha gente pues le consiga abaratar su consumo. Simplemente es esta apreciación. Si tenéis cualquier cuestión, pues seguir con las preguntas, o sea, cualquier pregunta que tengáis o inquietud. Sí, en una ponencia, la de el representante de Dexma, creo que era, comentaba que el Real Decreto 56, bueno, efectivamente tiene el requisito de auditoría energética, pero que también puede ser sustituido por la certificación, Por la ISO 50001. una ISO 50001, pero Sí. también la medioambiental. Sí. Entiendo que la herramienta más útil es la auditoría energética en sí, pero claro, una auditoría 50001 sí que llevaría de alguna forma implícita esa auditoría, podría llevarla, pero una medioambiental sí que dista un poco, o sea, también puede derivar, pero dista un poco. ¿Eso está contemplado, o sea, como una medida sustitutoria sin más, o de aquí a 4 años la gente va a decir, bueno, como yo me certifico, no hace falta pasar una auditoría? Porque claro, al final es un cambio de papeles, ¿no? O sea, es decir, Sí. una cosa u otra. Te digo un poco la opinión, luego mejor ellos lo matizarán, que sabrán mejor que yo cómo puede estar. Tema de... Vale, el Real Decreto. El Real Decreto es una implementación de una directiva europea que hemos implementado 4 años tarde, porque esa directiva es de 2012, la hemos implementado en el 2016. La hemos implementado porque supongo que nos llamarían de la Unión Europea para decirnos, ¿la implementas o te denuncio? Porque aquí en este país funcionan las cosas así. En vez de pensar que implementarla antes era un motivo de conseguir estar dentro del plan de Horizonte 2020, pues bueno, nosotros vamos al revés que el resto de Europa, ¿no? ¿Vale? Entonces, ¿qué va a pasar un poco como lo dices tú? Si he entendido bien la pregunta. Porque si la he entendido bien me está diciendo qué pasará, ¿no? Que si va a cambiar o... Sí. 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 Mejor el tema de la ISO te lo podía decir mejor a Enor, que esa pregunta la podremos trasladar a ellos, que estaban invitados y habían dicho que sí que iban a venir, pero como os he dicho, por el boom de que todo el mundo deja para final de más, pues se ve que han tenido un overbooking de gente que quiere implantar esa ISO 50001. Yo entiendo que la ISO 50001 también se revisará cada X años. También es importante tener en cuenta que para la ISO 50001 ya tienes que hacer una auditoría energética. Es decir, es que no te exime. Otra cosa es que tú hagas la auditoría energética y luego continúes, digamos, con el establecimiento de tu certificación. La 14.001 es por proximidad a la 50.000. Creo que hay muchas cosas que son comunes en ese sentido.
Entonces, lo que dice Víctor, o sea, sí o sí, lo que sí te puedo asegurar es que para la ISO 50000 tienes que tener una auditoría energética. Si ya la tienes hecha, sería simplemente pues el asumir un gasto anual dedicado al mantenimiento de la certificación y al desarrollo de esas medidas, y ya está. Y no tendrías cada 4 años que hacer un nuevo estudio. Sí, y luego también simplemente matizar un tema. Haces la auditoría energética, las medidas de ahorro energético, las MAEs, que lo he dicho yo también antes al finalizar una de las ponencias, no son de obligado cumplimiento a día de hoy. Por tanto, lo que estamos hablando, una auditoría energética, se supone que tiene que ser algo que luego yo saque una conclusión y lo lleve a la práctica a mi empresa. Si me han dado 3, 4, 5, 6 MAEs, pues habrá un estudio que me dirá que a mí eso me sale rentable implementarlo. O bien el empresario podrá meterlo en un cajón y no hacer nada, ¿vale? Sí que se está hablando que en el 2017 parece que la transposición de la directiva europea se va a volver a debatir en Europa y es posible que cambie y que sí que obligue a implementar 2 o 3 de las más que se propongan ahí. Y eso entiendo que es lo acertado, que es lo que se tendría que haber hecho ya a día de hoy. Porque si no, pues habrá empresario que sí que hará caso a esa auditoría y la llevará a cabo, las medidas de implementación, y otro que la meterá en un cajón y dirá, bueno, a mí ya no me multa. Y esa no es la idea del Real Decreto. Desde la Unión Europea no ha nacido con esa idea. Ha nacido con la idea de que al final en España seamos un 20% más eficientes para el horizonte de 2020. Y para eso pues existe este Real Decreto y tenemos que intentar sacar el beneficio que nos ofrece. No mirarlo, como decía Juan de Dios anteriormente, un saca de dineros. No es esa la idea. No es esa la idea. La idea es que tú consigas ser más eficiente e implementar eso te va a volver ese dinero, vas a tener un retorno. Y si no tienes para hacer la inversión, hay formas de hacerla. Simplemente es eso. Hola, buenos días. Mira, yo tenía una pregunta y es la siguiente. La gran empresa debe de hacer una auditoría energética, ¿vale? Y luego, como estáis comentando, implementar, ¿no? las mejoras. No son obligatorias, pero la auditoría sí que lo es. Entonces, si esta empresa no realiza la auditoría, evidentemente tendrá una sanción, ¿verdad? Si le sancionan, ¿cuánto tiempo tiene hasta que le realizan otra inspección? ¿O son 4 años o no hay un tiempo estipulado o cómo está implantado esto? Es que tenemos que decirlo, creo que ayer o antes de ayer publicamos una noticia de E3 de la Asociación de Eficiencia Energética en la que la Fundación forma parte de la asociación, no está todavía implementado. Es que las comunidades autónomas, que nosotros sepamos, todavía no saben cómo lo van a hacer. Aunque por comunidades autónomas no está regularizado todavía, ¿no? Correcto, es así. Vale. Las últimas noticias que tenemos es que ellos mismos no lo saben y por tanto ya desde la asociación y desde muchísimos otros ámbitos ya se está reclamando, poniendo el grito un poco en el cielo, que tiene razón, decir, oye, nos vas a multar, ¿vale? Pero ¿cómo? ¿De qué forma? Como tú bien decías, ¿qué plazos hay para subsanarlo? Etcétera, etcétera. Yo tenía entendido, pero claro, esto son habladurías, ¿no? En foros, en que esto se iba a hacer un poquito como las inspecciones por los organismos de control autorizados. O sea, dependiendo del grado en este caso sería una infracción muy grave y tendrían un tiempo de 3 meses. Pero claro, estos son todo habladurías. No se sabe exactamente. Así es, no se sabe y cada comunidad autónoma pues a lo mejor puede implementarla de una forma u otra. Gracias. Si alguno queréis. También se habla de la posibilidad de presentar una declaración responsable, ¿vale? Porque nos encontramos con casos en los que hablamos, por ejemplo, de una gran empresa cuya actividad sea estacional, ¿vale? Pongamos, por ejemplo, una estación de esquí. Una estación de esquí, según se publica el Real Decreto en febrero, prácticamente es al final de la temporada de esquí del año 2016, como aquel que dice. ¿Qué ocurre? Si yo tengo que ahora auditar en mis instalaciones, pues estamos hablando marzo, abril, mayo, pum, pum, pum. ¿Cuándo puedo empezar a auditar? Pues si me apuras en noviembre, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, estos casos hemos de contemplar, igual que los casos, es un caso muy claro, ¿no? Pero también tengamos en cuenta, por ejemplo, hoteles, hospitales. ¿Quién va a auditar ahora la época de invierno? Calefacción, etcétera, ¿no? Entonces,
Entendemos que, o al menos eso es lo que nosotros estamos trabajando, es la presentación de una declaración responsable que la auditoría o bien está realizada a falta de, digamos, medir la época de invierno o que está en curso esa auditoría, ¿vale? Entonces, parece ser que sí hay posibilidad de desplazar, digamos, la fecha límite hasta febrero, mediados de febrero, ¿vale? Pero bueno, esto es un debate que está ya abierto y todavía, bueno, parece ser que sí, pero no está claro del todo. Hola, buenos días. Sí, bueno, mi pregunta iba un poco enfocada a lo que acabas de comentar. Conozco un caso concreto, es el sector hortofrutícola. Paró aproximadamente, creo, en junio y a lo mejor hasta mediados de octubre no vuelve a comenzar a trabajar. Creo que una auditoría de calidad debe ser en medir el proceso en producción y creo que es un buen ejemplo, ¿no? Y luego, por otro lado, no sé si existe un listado de esas grandes empresas que se han de auditar. Se cree o se comenta por ahí, ¿no? Que en el momento que las grandes empresas se empiezan a auditar y se vayan presentando esa documentación a la administración, claro, habrá un registro de todas las empresas que han presentado y podrán, digamos, hacerse un análisis e inspeccionar, digamos, a toda esa documentación que se ha presentado. Pero ¿y la que no está? O sea, ¿de qué manera se sabe qué empresas deberían haber sido auditadas y no han presentado esa documentación? No se puede encontrar, no sé de qué manera se puede regularizar o controlar eso. Entonces, ¿sabéis si hay alguna noticia, alguna novedad acerca de ese tema? Sí, eso tendría que ser a través del INE, como está diciendo Juan de Dios, pero nosotros no hemos publicado ninguna noticia y lo que tú has dicho ya se había comentado anteriormente en otros foros, que, bueno, ¿dónde está el listado de qué son las grandes empresas? Y, bueno, pues las que tengan más de 250 trabajadores, pero estamos hablando del tema de mi balance financiero final, que si he ganado 43 millones, ¿vale? También entró. O si tengo una facturación de 50 millones, también entró. ¿Eso está en algún sitio? Pues supongo que en algún sitio se podrá recabar esa información. Y también lo que tenemos que pensar un poquito, que a lo mejor, como hay unas multas, pues si a lo mejor les llega el afán recaudatorio a las comunidades, porque dinero seguro que necesitan todas, pues supongo que podrán averiguarlo. Pero que la Fundación Noticias que ha publicado o misivas que tenemos de A3E, yo creo que no hay una lista publicada que sea. Si me equivoco, que me corrijan, que no pasa nada, pero es lo que sabemos a día de hoy. Es que lo que estamos hablando, este Real Decreto, pues hablamos de marzo, se ha implementado tarde, entre comillas mal o no la forma adecuada, y hay muchas dudas. O sea, hay muchos temas que no están muy claros. Sí, se habla de las multas, se pueden implementar, lo que estamos hablando de los plazos, pero hay muchas dudas y desde la asociación A3E se está hablando con el gobierno y demás, pero por lo que sabemos todavía no hay respuesta. O por lo que tengo entendido, si me equivoco, que me corrijan ellos, ¿eh? No pasa nada. No te puedo decir otra cosa. Si tenemos más información, estar tranquilos que lo primero que haremos será publicarlo, porque las noticias que aparecen sobre estos temas, lo primero que hacemos en la Fundación es publicarlas para que estén presentes tanto en el blog en la parte de noticias, como si hay modificación de Real Decreto, lo mismo, normativa, en nuestra página web podéis encontrarlo todo. Y si hay alguna novedad, la vamos a hacer llegar a todos. Pero por ahora, por lo que sabemos, no hay ninguna. ¿Que se está pidiendo a gritos? Sí, eso sí que lo sabemos porque se está moviendo la gente y se está hablando, pero el gobierno, pues, o quien corresponda que tenga que decirlo, todavía no ha dicho nada. Lo único que te podemos decir. Si tenéis alguna cuestión más, alguna inquietud o lo que sea. Yo, como os he comentado, esta jornada está grabada, ¿vale? Por tanto, el que tenga alguna inquietud, se le haya quedado algo, tenga alguna duda, se podrá ver dentro de nuestra página web. Las presentaciones también las publicaremos en breve en la página web para que todo el mundo la pueda consultar. Comentaros que bueno, pues el día 30 de septiembre tenemos previsto una jornada también en el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Valencia sobre baterías, que será como la que hicimos en Castellón, sobre las nuevas tecnologías y nuevos avances que hay en el sector de baterías. Vendrán bastantes empresas de todo el ámbito nacional y bueno, pues se verán las posibilidades que hay también de ahorro en el hogar, en la industria, etcétera, etcétera, con el uso de baterías. Si no tenéis ninguna pregunta más o los ponentes no quieren hacer alguna apreciación o quieren hacer algún comentario más o queréis aportar algo más a la jornada, pues simplemente os invito a que sigáis a la Fundación F2E, nos sigáis en Twitter, en Facebook,
visitéis nuestra página web, participéis en todos los concursos, comentaros que mañana estaremos en el Ágora de la universidad con nuestro simulador de conducción eficiente, para el que quiera que lo pueda probar y aprenda a conducir eficientemente y por tanto tenga un ahorro económico en combustible en su vehículo. Le enseñaremos cómo hacerlo. Y sin más, pues damos por finalizada la jornada. Agradecer a los ponentes su asistencia, más con las fechas que son y con la situación en la que se encuentra este Real Decreto, por el tema de fechas para presentar las auditorías, etcétera, etcétera. Y agradecer también la presencia de todos vosotros a esta jornada. Sin más, invitaros a que nos sigáis y que participéis en futuras jornadas que hagamos. Muchas gracias.